Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues como ya hablamos en el vídeo introducción, dijimos que íbamos a incluir un vídeo explicativo de corriente eléctrica y circuito eléctrico, que ya lo subimos, y de magnitudes eléctricas. Bueno, pues el vídeo de hoy es el de magnitudes eléctricas fundamentales. Para realizar esta presentación vamos a utilizar los apuntes que tenemos en nuestra plataforma Moodle. Presentación electricidad. Hacemos clic aquí. Y bueno, si os acordáis, ya analizamos qué era eso de la corriente eléctrica, como ese flujo de electrones, ¿no? Y por qué ocurría esto. También explicábamos qué era un circuito eléctrico y que necesitaba, pues, elementos generadores, conductores, receptores, y que además necesitábamos simbología para representarlos de una forma normalizada. Bueno, pues hoy vamos a hablar de magnitudes eléctricas fundamentales. La primera de ellas, que veis ahí, la carga eléctrica, si os acordáis cuando decíamos que una corriente eléctrica era un flujo de electrones, pues eso es exactamente la carga eléctrica, el número de electrones que pasan por un conductor o por un circuito. Se designa por la letra Q y se mide en coulombios. Bueno, y algunos se estará preguntando, bueno, si me dices que la carga eléctrica es un número de electrones, ¿por qué no lo medimos en número de electrones en vez de utilizar coulombios, que es una unidad un poco abstracta? Bueno, pero es que eso es exactamente un coulombio. Un coulombio es un montón de electrones, tantos como 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. O lo que es lo mismo, 6,25 millones de millones de millones de electrones. 6,25 trillones de electrones. Un montón de electrones. Bueno, en cuanto a la intensidad de corriente, pues es una magnitud muy similar a la carga eléctrica. De hecho, es prácticamente igual. Es el número de electrones que pasan por un conductor, por un circuito, pero por unidad de tiempo. Se designa por la letra I y la vamos a medir en amperios. Entonces, podemos decir que la intensidad es la cantidad de carga partido por el tiempo. Y si utilizamos unidades, podemos decir que un amperio es igual a un coulombio partido por un segundo. Y si lo concretamos un poquito más, podemos decir que un amperio son 6,25 por 10 elevado a 18 electrones cada segundo. Como veis, son muy similares. Bueno, ¿y qué ocurre con el voltaje o tensión? Bueno, pues esta magnitud es un poquito más difícil de entender. La podemos definir como la energía que llevan esos electrones, ¿vale? La energía que llevan esos electrones y que, por cierto, se la aporta la fuente de alimentación, la batería, ¿no? Fijaros que aquí viene definida en vuestros apuntes esta primera definición, también es muy interesante, que es la diferencia de energía eléctrica entre dos puntos de un circuito. Si buscamos los dos polos de una pila, será la diferencia de energía que existe entre el polo positivo y el polo negativo, ¿vale? Fijaros que en este dibujito que tenéis aquí al lado podemos visualizarlo un poquito mejor. Oye, para que estas bolas bajen, tiene que haber una diferencia de energía entre este punto y este punto. En este caso sería energía potencial, pero es algo similar. Claro, si yo subo esta parte de aquí, el polo negativo, y hay mayor diferencia de energía, pues estas bolas tendrán más energía, ¿no? Porque bajarán más rápido. Bueno, pues eso es el voltaje. Se define de muchas otras formas, como la cantidad de trabajo necesario para mover una carga o un electrón, pero es un concepto energético. Para designar el voltaje vamos a utilizar la letra V. Y esta es muy sencilla porque se mide en voltios y también utilizamos la letra V. Claro, nos falta una magnitud fundamental, como sabéis, si os acordáis del año pasado, y esta es la resistencia eléctrica. ¿Y qué nos dice la resistencia eléctrica? Pues nos dice
la oposición que ese circuito o ese elemento del circuito ofrece al paso de la corriente eléctrica. Fijaros, lo tenéis aquí en este dibujito. Oye, si hacemos un estrechamiento, pues al final los electrones ya no pueden pasar de una forma muy cómoda, se tendrán que disponer de uno en uno, ¿no? Bueno, pues básicamente la resistencia es eso. Si tenemos, por ejemplo, elementos con mucha resistencia, quiere decir que son malos conductores y esa resistencia determinará cuántos electrones pasan por ahí. O sea que si aumentamos la resistencia de un circuito, al final los electrones que pueden pasar por ahí son menos. Ok, a la hora de definirla, la designamos por la letra R y se miden ohmios, que es esta letra griega que vemos aquí. Bueno, ya por último, simplemente, creo que os acordaréis del año pasado, qué ley utilizábamos para ver qué relación existe entre las tres magnitudes fundamentales, tomando como esas tres la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. Bueno, pues algunos seguro que se acuerda ya, la ley es la ley de Ohm, ¿no? Que me dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Y claro, de esta fórmula matemática, como vosotros ya sabéis muchas matemáticas, pues podemos deducir todas las demás, simplemente despejando cualquiera de esas magnitudes. Por ejemplo, si despejamos la I, podemos decir que según la ley de Ohm, la intensidad es el voltaje partido por la resistencia. Y si despejamos la R, podremos decir que la resistencia es el voltaje partido por la intensidad. Bueno, básicamente es tan sencillo como en un circuito, si sabemos dos de las tres magnitudes, podemos deducir la tercera mediante la ley de Ohm. Y si os acordáis, utilizamos el triángulo de la ley de Ohm para no equivocarnos al despejar. Lo podemos hacer matemáticamente también y memorizar estas fórmulas si queremos, pero bueno, veíamos que si tapábamos la magnitud que estábamos buscando, pues simplemente mirando la ley de Ohm veíamos que la intensidad es igual a V arriba partido de R abajo. Si buscábamos el valor de la V, tapábamos la V y veíamos que el voltaje es la intensidad por la resistencia. Y exactamente lo mismo con la resistencia. Bueno, pues espero que os haya servido este vídeo para recordar un poquito y nos vemos pronto. Hasta luego.